Reunión en el Palacio Real del Pardo de los Reyes y Pedro Sánchez con motivo de la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes, donde se ha dado el premio Eñe al hispanista coreano Park Chul, catedrático emérito de literatura hispánica en la Universidad Hankuk de Corea del Sur. Bueno, vamos a ver un poco, antes que nada, porque a Leticia, y lo voy a poner en lento, se le ha visto como una extraña actitud. Se han liberado pocas imágenes, al menos de momento, y quiero que veamos la entrada, porque entra totalmente eufórica, también lo está así en el besamanos, y es un ahí la vemos, es un comportamiento que ha llamado bastante la atención, por aquí, de risas, el presidente totalmente serio, ellos como de bromas, y bueno, pues la verdad es que ha llamado la atención. Han alabado su vestuario, bueno, con esa chaqueta y pantalón rosa palo, han dicho que estaba muy guapa, es verdad, no está fea, pero yo le he visto un poco, no sé, la mirada un poco rara, ¿no? En comparación con otras veces. Bien, esto coincide con una información que ha salido hoy, que ya sabéis que salen las revistas, y una cronista real pues ha destapado el curioso mote que le ponen a Leticia determinada gente. Esto es el besamanos, luego va a dar un discurso el rey Felipe y poquito más que decir aquí, únicamente comentar la ausencia de Isabel Díaz Ayuso, que este año pues no ha estado. No sabemos por qué. La cara de palo del presidente del gobierno en contraste bastante, en este caso con Felipe y con Leticia. Bien, Leticia se ha convertido en objeto de mofa para alguna gente. De hecho, le han dedicado pues unos artículos a raíz de lo que ha contado esta cronista real, que no la dejan nada bien, ¿eh? Pero bueno, en fin, vamos a hablar un poco de esto porque la verdad es que se ha quedado un poco raro el panorama. Empieza esta cronista real, esta periodista, hablando de que a la infanta Cristina, a pesar de que ya no es duquesa de Palma, la siguen considerando como una alta aristócrata. Ella no va a perder nunca el título de infanta al ser hija y hermana de reyes, y bueno, pues eso le da cierto caché en determinados sectores. Y ese mismo sector, cuenta esta periodista, que sigue viendo a Leticia como una trepa, arribista, paracaidista e impostora. Dice, cuando Felipe decidió casarse con una periodista nieta de un taxista, tembló la alta sociedad, no para que Leticia fuera imperfecta, que entonces no se sabía, sino porque aquella presentadora de telediario usurpaba el lugar que anhelaban hijas de duques y condes españoles. Y el mote que tiene creo que es conocido, es decir, yo por lo menos no es la primera vez que lo oigo en este sentido. La reina roja, sí, como la novela de Juan Gómez Jurado, pero no por el personaje de ficción, que es hiperinteligente, sino por la connotación peyorativa que la sitúa en el espectro político de la izquierda, roja, comunista. Sigo con el artículo. Felipe se puso al lado de su mujer y en contra de Cristina, pero en estos últimos tiempos en los que el matrimonio lleva vidas autónomas en lo privado, Felipe ha reanudado tranquilamente las relaciones con su hermana, su favorita, la depositaria de todos sus secretos y su cómplice. El vídeo que hicimos ayer. Pese a que es evidente que el matrimonio no comparte planes personales y más si está Cristina por en medio, hay quien dice que Leticia no fue al último funeral porque no le gusta el ambiente pijo que rodea a su marido. El remate ha sido la cercanía de Cristina con su padre, la auténtica bestia negra de Zarzuela. Y en estos momentos en los que la popularidad de Leticia está por las nubes, se siente lo suficientemente empoderada como para no necesitar el apoyo de nadie. Por su forma de ser, las causas que defiende y su feminismo se ha atraído la admiración de la izquierda, que llega a decir que ha salvado a la corona, aunque también atrae la aversión de la derecha más recalcitrante, que la tildan incluso de reina roja.
Em, bueno, a ver, que me tengo que saltar por aquí una cosa. Dice, con la excusa de la animadversión entre cuñadas, que Felipe y Leticia ya no hacen vida conyugal y que hay media España, la que vota a Pepe y Vox, la derecha social, que detesta a Leticia, la reina encarnada ha decidido no darles el gusto de divorciarse. Al igual que modeló Felipe a su gusto, hará lo mismo con Leonor. Leticia siempre gana. Bueno, pues varias cosas a decir por aquí que me estoy atragantando. Recordemos que ya en uno de los libros, y creo que hicimos un vídeo, Leticia no se llevaba bien con ciertas amistades, en este caso de Felipe. Tiene sus amistades de Madrid y luego tiene sus amistades de Mallorca. Y de hecho decían que con la única pareja que se llevaba bien era con este cantautor mallorquín que sacó un disco con Carolina Cerezuela, no sé si os acordáis, porque tenía una hija, si no recuerdo mal, con síndrome de Down. Y Leticia pues todavía sigue guardando amistad con esta pareja. No con el resto, con los que Felipe hacía esas regatas, que por cierto algunos estuvieron metidos en tramas de corrupción. Eso yo creo que sí lo contamos. Y en el caso de Madrid, la cosa cambiaba porque por ahí había familia. Porque al final todos los nobles más o menos son familia. Entonces hay dos versiones que hemos ido dando por aquí por el canal. Me voy a ir a la primera, por ir un poco en orden cronológico, que es cuando Leticia entra un poco en la vida de Felipe, ¿no? Y esto lo sacamos un poco del libro del primo, donde ella socializa de una manera que al primo, por ejemplo, le extraña. Se lleva muy bien, especialmente con Laura Ponte, que lo he tenido que buscar, que no me salía el nombre. La típica persona a la que le pones cara y no recordaba su nombre. De hecho, el primo cuenta una anécdota en el libro, ¿no? Como que se hicieron ahí muy amigas y que incluso decían que eran familia por antepasados que tenían. Y luego está un libro posterior que sale ya con Leticia de princesa de Asturias, ya casada, en la que nos cuentan un poco que Leticia ha apartado a Felipe de esas amistades de Madrid que incluían, bueno, a varios primos. En este caso, pues los Gómez Acebo, entiendo, y algunos que otros más. Al parecer, esta gente, según el libro, que el libro no es precisamente un masaje a Leticia, cuentan que, bueno, pues como que la perfilaban como un elemento exótico. Y estoy aquí utilizando un poco eufemismos porque la verdad se dirigían a ella en unos términos que yo particularmente pues considero ofensivos, sea quien sea, y te caiga bien o te caiga mal una persona. En ese sentido, Leticia, que es lista, pues se da cuenta de la situación y según el libro le pide a Felipe que no mantenga relación con esta gente porque al final, pues bueno, niños de papá, vamos a decir. Bueno, en fin, cada uno que piense lo que quiera, evidentemente, pero fuertemente asociados a ese sector que comenta Pilar Eyre en su artículo. Yo es verdad que sí creo que tienen amigos y que, como es normal, cuando la gente va creciendo en la vida, se va reduciendo ese grupo de amigos y te quedas un poco con los más cercanos. También es verdad que ellos son los reyes de España. Curiosamente, Leticia conserva a la gran mayoría de sus amigas periodistas de la época del telediario y sobre todo de CNN. Son Soles Onega, tenemos un ejemplo. Pero en el caso de Felipe, Leticia dijo no, con estos no. Pero sí me consta que algunas de las amistades de Felipe, en este sentido, siguen teniendo buena relación con los dos. Se diga un poco lo que se diga. Ahora yo creo que sí es verdad que Leticia, pues eso, bueno, Pilar Eyre ha querido aquí polarizar, pero yo sinceramente no la veo como una persona tan querida por la izquierda y tan odiada por la derecha. Yo creo que hay un sector por ahí, el sector este verde, VERDE,
que es como un sector monárquico. Es un poquito raro porque sí es verdad que no hay mucha gente que encuentres así, pero existe. Y tienen sus grupos y en redes sociales incluso. Y en este sentido, pues apoyan a los dos, pase lo que pase. O sea, yo me acuerdo cuando el tema de Jaime del Burgo, que ellos, todo mentira, todo es mentira. Los reyes son un matrimonio feliz. Y hombre, eso es también tapar el sol con un dedo. En fin, que no sé si habrá entrado así tan eufórica y tan cercana a Felipe, efectivamente por el artículo este de Pilar Eyre, pero desde luego pues es un golpe en la línea de flotación. Y parece que en este sentido Pilar Eyre, que por cierto a mí me cae genial, pues se ha convertido en la nueva Jaime Peñafiel, en este caso con Felipe y con Leticia. No sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción, también en Jack 3, que estamos subiendo vídeos. Gracias por estar ahí.